Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Dios le bendiga en esta preciosa hora. Quien te habla es el hermano en Cristo, Heriberto Méndez González, por aquí, por este canal, escudriñando las Escrituras para compartir un tema sumamente interesante. Y quiero hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Miren, en esta época es importante conocer la doctrina y quién es el Espíritu Santo. Hay gente que desconocen quién es el Espíritu Santo, desconocen cómo se mueve el Espíritu Santo, desconocen cuáles son los frutos y los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. Pero en esta hora voy a compartir un ratito con ustedes la doctrina de la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que Dios es Padre. Dios envió a Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le dijo a los discípulos que Él se iba, pero que no les dejaría huérfanos, sino que enviaría otro consolador. Así que voy a estar compartiendo las Escrituras para comenzar en esta hora gloriosa. Tengo aquí la Biblia en Hechos capítulo 19, verso 1 en adelante. Escuche bien porque es importante que usted conozca las doctrinas fundamentales de la poderosa palabra del Señor. Dice la Biblia: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, el apóstol Pablo viajó a Éfeso y se consiguió con ciertos discípulos y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire, mi hermano, dice la palabra que ellos ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. ¿Sabe? Una contestación que a cualquiera le sorprende, porque se supone que ellos hubiesen escuchado hablar por lo menos del Espíritu Santo y ni siquiera sabían si había Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Estos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista, pero no tenían conocimiento del Espíritu Santo. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no tenían conocimiento de la persona del Espíritu Santo. En esta época hay mucha gente que no tienen conocimiento de quién es el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, hay sectas religiosas como la secta de los Testigos de Jehová, que ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. O sea, que el Espíritu Santo no es una persona, el Espíritu Santo es una fuerza activa que impulsa a los creyentes a hacer algo a favor del reino de Dios. Pero no es una fuerza, mi hermano, se lo voy a probar por las Escrituras, porque número uno, el Espíritu Santo tiene personalidad. Escúcheme bien, el Espíritu Santo tiene personalidad. Así como el Padre tiene personalidad, así como el Hijo tiene personalidad, el Espíritu Santo también tiene personalidad. Y lo vamos a probar por las Escrituras, porque, mire mi hermano, estos estudios yo los traigo usando la Biblia. Aquí yo no vengo con interpretaciones personales, ni vengo a hablar de lo que yo más o menos entiendo, no, voy a hablar conforme a las Escrituras. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo tiene mente, así como nosotros tenemos una mente, una capacidad para pensar, para analizar, para hacer muchas cosas, porque todo lo que usted hace primero lo piensa. Todas las actitudes de los seres humanos son pensamientos expresados. Antes de usted hacer algo, usted lo piensa y entonces actúa conforme a ese pensamiento que ya usted tuvo en su mente. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice en la Biblia: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu.
del Espíritu Santo de Dios, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es el que intercede por los santos? El Espíritu de Dios. Él intercede por los santos. Y dice la Biblia que Él escudriña los corazones. Dios sabe lo que usted piensa, lo que yo pienso. Él escudriña las intenciones del corazón. Por eso es que nadie está fuera del conocimiento del Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo escudriña los corazones porque es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad y por ende el Espíritu Santo tiene mente. Alabado Jesús. También escudriña la mente humana, también escudriña el corazón, escudriña la mente y todo lo concerniente al ser humano. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que el Espíritu, dice la Biblia, que lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Todos los misterios de Dios, todos los misterios que están en Cristo, también están en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué capacidad tiene? De escudriñar aún lo profundo de Dios. Esa es la capacidad del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Pablo parafrasea Isaías 64:4 y escribe: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hay cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, pero escucha ahora el otro verso, dice la Biblia. Es interesante, alabado Jesús, porque sabemos que Dios tiene cosas lindas preparadas para aquellos que le aman, pero dice la Biblia que en consecuencia algunos han concluido erróneamente que es imposible que alguien, ni siquiera los redimidos, conozcan algo de lo que es el cielo. Pero aquí en 2 Corintios capítulo 2, verso 10, se nos dice que el Espíritu Santo nos las revela tales cosas. O sea, nosotros como humanos no podemos saber prácticamente nada de las cosas que son del Espíritu, pero el Espíritu Santo nos las reveló a cada uno de nosotros. Y una de las cosas que Dios ha revelado en la Biblia es que el Espíritu Santo es una persona, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos revela todas las cosas conforme a la palabra. ¿Sabes? Dios nos la reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora, no solamente el Espíritu Santo tiene mente, no solamente el Espíritu Santo escudriña la mente humana, sino que el Espíritu Santo también tiene voluntad. Así como usted tiene voluntad, así como yo tengo voluntad, el Espíritu Santo tiene voluntad. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está hablando de los dones que reparte el Espíritu Santo en la iglesia. Y este texto específicamente dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, el Espíritu Santo tiene voluntad, reparte como Él quiere. Por eso en la iglesia unos tienen unos dones, otros tienen otros dones, y usted como creyente en Cristo tiene que ubicarse en el don que Dios le ha dado. Por ejemplo, yo no tengo el don de cantar. Imagínese yo cantando. Alaba, bendito Jesús. No tengo ese don, aunque uno pues canta ¿verdad? Y alaba y glorifica al Señor de corazón. Pero si yo no tengo ese don, yo no puedo meterme al cántico. El cántico se lo dejamos a aquellos que Dios le ha dado ese don. Y por ende ellos van perfeccionando ese don que Dios le ha dado, esa capacidad, porque hay dones que usted no tiene idea. O sea, no solamente puedo hablar de los 9 dones del Espíritu, sino que hay tantos dones como hay tanta necesidad. Hay muchas clases de dones, capacidades que el Espíritu Santo le da a unos, a otros, ¿sabes? Dependiendo de cómo quiere repartir el Espíritu Santo, como Él quiere
porque la iglesia pertenece a Cristo y el Espíritu Santo, como tiene voluntad, dice la Biblia, que Él reparte como Él quiere. Esta es una referencia a los diversos dones espirituales que el Espíritu Santo imparte a los creyentes según su determinación. Todo lo hace el Espíritu Santo porque tiene voluntad. Ahora, no solamente el Espíritu Santo tiene mente, no solamente escudriña la mente, no solamente escudriña lo profundo de Dios, no solamente el Espíritu Santo tiene voluntad, sino que también el Espíritu Santo prohíbe. Mira, mi hermano, el Espíritu Santo también tiene la capacidad de prohibir. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Hechos capítulo 16, versos 6 y 7. Dice la palabra: y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, ellos querían predicar en cierto lugar, dice la Biblia que este apóstol, el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra en Asia. O sea, muchas veces Dios permite una circunstancia en nuestras vidas que nosotros no la entendemos, pero dice la Biblia que ahí el Espíritu Santo le prohibió al apóstol hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, Dios sabe lo que hace, Dios sabe el riesgo que ellos iban a tomar si llegaban a ciertos lugares, pues entonces el Espíritu Santo se lo prohibió. O sea, el Espíritu Santo prohíbe. ¿Por qué? Porque es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es una persona. Ahora, no solamente el Espíritu Santo prohíbe, sino que el Espíritu Santo permite. Vuelvo y repito, porque es una persona. Aquí no podemos hablar de que el Espíritu Santo es una fuerza, es un viento. Claro, hay símbolos que son del Espíritu Santo, eso lo podemos hablar otro día. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona, ya se lo estoy probando por las Escrituras. Tenemos que conocer con claridad a la persona del Espíritu Santo de Dios. No solamente prohíbe, iglesia, sino que el Espíritu Santo permite. Dice la palabra en Hechos capítulo 16, verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que los anunciemos el Evangelio. Escúcheme bien, vamos a repetir otra vez la lectura bíblica para que usted pueda escuchar con detenimiento. Cuando vio la visión, este apóstol, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. O sea, Dios permitió entonces que ellos pudieran anunciar el Evangelio. Dicho sea de paso, Cristo dijo en cierta ocasión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, haciéndolos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en ¿quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la misma esencia del Padre está en el Hijo. La misma esencia del Hijo está en el Padre. La esencia del Padre está en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en el Hijo, y el Hijo está en el Padre. Bueno, los tres un solo Dios son. Esto es un misterio revelado en las Escrituras. Si usted se pone a analizar esto con su mente finita, limitada, no lo vamos a poder comprender, porque las profundidades de Dios son tan grandes y los misterios de Dios son tan poderosos que no los vamos a entender con nuestra mente carnal. Pero por el Espíritu lo podemos entender, porque así lo dice la Escritura. Dios es todopoderoso y es una Trinidad. Ahora, el Espíritu Santo no solamente prohíbe, no solamente permite, no solamente tiene mente, no solamente escudriña la mente, no solamente tiene voluntad, sino que también el Espíritu Santo habla. Si fuese una fuerza no habla. El viento no puede hablar, hello. ¿Sabe? El Espíritu Santo tiene personalidad porque habla. Si no, no podía hablar. ¿Dónde están eso en las Escrituras? Lo podemos notar en Hechos capítulo 8, verso 29, cuando el Señor le dice a Felipe que se acerque a un carro y le predica un hombre y le hable de las Escrituras. Dice la Biblia: y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
O sea, el Espíritu Santo le habló a Felipe. Y el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo habla a la iglesia. Habla. Tiene voluntad. Prohíbe. Tiene mente. Escudriña la mente porque es una persona, mi hermano. El Espíritu Santo, la Biblia habla clara de la tercera persona de la Trinidad. También le habló a Pedro en el techo de una casa. Escúcheme bien. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu Santo le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. O sea, Pedro tuvo una visión. No voy a entrar en detalle, ¿verdad? Usted lo busca en la Biblia. Eso se encuentra en Hechos capítulo 10, verso del 1 en adelante. Puede ir leyéndolo, pero en el verso 19 específicamente dice: y mientras Pedro pensaba en la visión que había tenido, le dijo el Espíritu. ¿Le dijo quién? El Espíritu. Y aquí 3 hombres te buscan. Dios Espíritu Santo, porque es Dios, le habló a Pedro. Dios habla, el Espíritu Santo habla. Ahora también no solamente le habló a Felipe, no solamente le habló a Pedro, sino que también le habló a algunos ancianos en Antioquía. Dice la palabra en Hechos capítulo 13, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Ellos estaban buscando la presencia del Señor y el Espíritu Santo estaba repartiendo, como dije hace varios minutos, estaba repartiendo ministerios. Y en este caso dice la Biblia, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he llamado. ¿Escogió a quién? A Bernabé y a Saulo, llamado Pablo. O sea, específicamente escogió a estas 2 personas. Porque una de las cosas que hace Dios es que Dios es específico y habla claramente. Dios no es un Dios de confusión, mi hermano. Hay gente que dice: no, yo no leo la Biblia porque si yo la leo me vuelvo loco. Mentira. Porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Por eso le servimos, porque le servimos al Dios de paz. Alabado sea su nombre. Ahora, no solamente le habló a Felipe, no solamente le habló a Pedro, no solamente le habló a algunos ancianos en Antioquía, sino que también a las 7 iglesias en Asia Menor. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3. En no menos de 7 ocasiones, una carta a cada iglesia, leemos las siguientes palabras. A cada iglesia que el Señor le habló, le dio cartas específicamente a unas iglesias que estaban en Asia. Dice la Biblia que a todas le dijo lo siguiente. Claro, le habló de sus virtudes y le habló también de sus defectos, de las cosas que tenían que arreglar, pero a todas las iglesias le dijo lo siguiente: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, porque el Espíritu Santo habla a la iglesia, habla a su pueblo. El Espíritu Santo es Dios y habla. No solamente habla el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo también ama. ¿Dónde lo dice la Biblia? Dice la palabra en Romanos capítulo 15, verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Qué dice el apóstol? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo ama a la iglesia. El Espíritu Santo ama a su pueblo. Ama a los redimidos. Ama a aquellos que fueron escogidos para salvación. Tú fuiste un escogido para salvación. El amor del Espíritu está en ti, está sobre ti. Eso es en Romanos capítulo 15, verso 30. Es maravilloso saber que cada creyente es amado por el Padre. Aquí hay muchos textos bíblicos que no se los voy a citar, pero dice la palabra que es bueno saber que cada creyente es amado por el Padre.
Si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. El Padre ama a aquellos que guardan su palabra. El Padre ama a aquellos que se rindieron a Él, que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el Padre dice la Biblia que Dios ama con ternura. Somos nuestro especial tesoro en sus manos porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, no solamente el Espíritu Santo ama, sino que dice la Biblia que se contrista. O sea, que el Espíritu Santo también se pone triste. Wow. El Espíritu Santo se entristece en algunas ocasiones. ¿Qué dice la palabra en cuanto a eso? Escúcheme bien. Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Cuando somos desobedientes, cuando no somos sensibles a su palabra, cuando pasamos por alto a la persona del Espíritu Santo, especialmente en los servicios religiosos, en los cultos, en las actividades. El Espíritu Santo está ahí presente. Y se contrista el Espíritu Santo cuando vamos a un servicio de adoración a Dios y somos irreverentes. No atendemos a lo que se habla. No somos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y lo que hacemos es menospreciando la presencia del Espíritu Santo en la congregación, en el servicio. Y por eso el Espíritu Santo también se contrista, se pone triste. Y no podemos darle lugar, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo se entristezca en nuestras vidas, porque hay una orden de parte del apóstol. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. El mandamiento aquí es literalmente: dejen de entristecer al Espíritu Santo. Ya lo estaban haciendo. Para más detalles acerca de la naturaleza de este dolor, podemos ir a Apocalipsis capítulo 2, verso 4, que en realidad este atributo del Espíritu Santo es una extensión de su amor, porque mientras nuestros enemigos pueden provocar nuestro enojo, Él solo se contrista por aquellos que Él ama. Alabado Jesús. No se enoja, nosotros nos enojamos. Esa es nuestra naturaleza muchas veces. Pero el Espíritu Santo no se enoja. Por ahí hay gente diciendo que Dios está airado con su pueblo. Semejante disparate. Alaba. Que Dios le va a enviar juicio a su pueblo. Mire, mi hermano, ¿de dónde usted se sacó eso? Hay predicadores que son locos enviando juicio. Cuando la Biblia me dice a mí que somos la niña de los ojos de Dios. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. Y Dios nos guarda y nos protege. Y el Espíritu Santo se entristece a veces por culpa de nuestra desobediencia. Pero ahí está para socorrernos y ayudarnos a levantarnos. Alabado Jesús. No solamente el Espíritu Santo se contrista, sino también que el Espíritu Santo ora. El hermano, el Espíritu Santo ora, sí. El Espíritu Santo intercede por nosotros. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 8, verso 26. Dice la Biblia: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por ti. Cuando estás débil, cuando te sientes que ya no aguantas más, Él intercede por ti. Y te acela con celo santo. Dios te cela con celo santo, porque eres propiedad de Él. Y como somos propiedad de Dios, el Espíritu Santo está ahí para socorrernos. No sabemos pedir como conviene, a veces oramos y no sabemos ni qué pedir correctamente. El Espíritu Santo nos guía y nos dirige a pedir como conviene. Dice la Biblia que Él intercede por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza,
no es un viento, alabado Jesús. Tenemos que escudriñar más las Escrituras porque necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a conocerlo más a Él, porque Él está presente en la vida de cada creyente. En los momentos difíciles de nuestra vida, como nos consuela saber que se está orando por nosotros, o sea que en situaciones difíciles de nuestra vida, nos consuela saber que hay gente que está orando por nosotros, ya sea un pastor, ya sea un hermano en Cristo que esté orando por cada uno de nosotros, y eso nos sentimos muy bien. Pero cuanto más, escúcheme bien, bendición es darse cuenta de que el Espíritu Santo de Dios ofrece oración ferviente y eficaz por cada uno de nosotros. Hay gente que se enoja, ay, por mí nadie ora. Yo creo que el pastor se olvidó y no oró por mí. El Espíritu Santo ora por ti. El Espíritu Santo intercede por ti. Intercede por mí, intercede por cada uno de nosotros. Qué bendición saber que el Espíritu Santo está ahí presente. Intercede por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un viento, tiene personalidad, es la tercera persona de la Trinidad, y tan importante es el Espíritu Santo en la Biblia que en el Nuevo Testamento solo hay unas 261 pasajes que se refieren al Espíritu Santo. Se lo mencionan 56 veces en los Evangelios, 57 en el libro de los Hechos, 102 en las epístolas paulinas y 36 en el resto del Nuevo Testamento. Toda la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, sin hablar del Antiguo, que también habla del Espíritu de Dios, menciona al Espíritu Santo 261 veces. Bendito Jesús. Muchas veces menciona al Espíritu Santo en todas las escrituras del Nuevo Testamento. Y vuelvo y repito, sin mencionar el Antiguo, que dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre y creó todas las cosas, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu Santo y está presente en la vida del creyente, pero muchas veces no sabemos discernir porque no hay conocimiento escritural de cómo se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se mueve en base a las emociones. Las emociones son buenas, pero el Espíritu Santo no se mueve en base a las emociones. El Espíritu Santo se mueve en base a lo que está escrito en la palabra. Hay gente que piensan que como están emocionados, pues ahí está el Espíritu Santo. No necesariamente, mi hermano, porque yo me puedo emocionar viendo un juego de baloncesto. Yo me puedo emocionar si me dan una buena noticia. Usted se puede emocionar si usted se graduó de la universidad y recibió, ¿verdad?, la recompensa que usted quería porque usted se sacrificó y estudió y se fajó y rompió noches estudiando y usted recibe esa recompensa. Usted se emociona y se alegra por eso. Pero el Espíritu Santo no se mueve basado en las emociones. No estoy diciendo que las emociones son malas, son buenas, somos seres emocionales, pero no somos personas que nos movemos bajo la emoción, sino nos movemos bajo las Escrituras. Y el Espíritu Santo no se mueve en las emociones. Sí, Dios trabaja con nosotros, obvio, porque la Biblia dice que, vuelvo y repito, ¿cómo vamos a pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad?, en nuestras vidas, en nuestras entradas, en nuestras salidas, en nuestras frustraciones, en nuestras alegrías, en nuestras tristezas. Él nos ayuda. Pero no podemos movernos bajo las emociones, porque no todo lo que se mueve es el Espíritu Santo. Hay iglesias que piensan que todo lo que se mueve allí es el Espíritu Santo, pero como no tienen conocimiento escritural, no pueden discernir ni se pueden dar cuenta si se está moviendo el Espíritu Santo o si lo que se está moviendo es otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Así que le he probado por las Escrituras que el Espíritu Santo tiene personalidad. No es una fuerza, no es un viento, es una persona, porque Cristo envió al Consolador y tenía que enviar a alguien que tuviera los atributos y la esencia del Padre, los atributos y la esencia del Hijo, y ese es el Espíritu Santo, que tiene la esencia del Padre,
los atributos del Padre, tiene la esencia del Hijo, tiene los atributos del Hijo. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, en esta hora gloriosa, he compartido con ustedes este estudio corto del Espíritu Santo. Voy a seguir subiendo videos que tienen que ver con el Espíritu Santo, porque precisamente estoy hablando de la doctrina del Espíritu Santo. En otra ocasión voy a estar hablando de la deidad del Espíritu Santo, aunque toqué un poquito ahora de la deidad, pero voy a entrar con más detalles de la deidad, de la divinidad del Espíritu Santo en mi próximo video. Así que en esta hora te dejo con este corto estudio, entendiendo y comprendiendo que Dios quiere, hermanos, que conozcamos cada día más al Espíritu Santo, que nos relacionemos con el Espíritu Santo, porque Él está presente en nosotros. Él está presente no solamente cuando usted va al servicio de adoración a Dios, Él está presente cuando usted está en su casa, en el trabajo, en la escuela, en el supermercado, donde quiera que usted vaya, ahí está el Espíritu Santo, porque mora dentro de cada uno de nosotros. Así que en esta hora, que Dios te bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.